El día de hoy se cumplen 15 años del fallecimiento de Carlos Monsiváis Acebes. En su funeral, su féretro fue cubierto por la bandera de México, el escudo de la UNAM y la bandera del movimiento LGBTIQ+. Una de sus mejores amigas, la escritora Elena Poniatowska, mencionó las siguientes palabras: ¿qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Aquí caminamos a tu lado, sonreímos contigo, cantamos contigo. A ti te gustaba cantar y eras muy entonada. Te gustaba reír y reír contigo nos hacía sentirnos casi dioses. Aquí nos tienes a todos, desolados y conmovidos. Aquí nos tienes estanteados. Aquí nos tienes dolidos hasta la médula, preguntándote, ¿por qué nos hiciste eso? Y si nos hiciste eso, ¿por qué no nos preparaste mejor? Monsiváis murió a la edad de 72 años por una fibrosis pulmonar. Sus últimos años la pasó casi encerrado entre sus 13 gatos y más de 20,000 libros. Muy probablemente, el polvo de los libros y la caspa de los gatos fueron uno de los factores que agravaron su enfermedad. A su funeral asistieron muchos funcionarios y políticos de toda la Haya, intelectuales y artistas de la más diversa índole. Porque, como bien lo dijo Elena, Monsiváis se había convertido en la conciencia nacional. Y sí, Monsiváis eran los ojos de México explorándose a sí mismo. Su cuerpo fue incinerado y se resguarda en el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México, junto a sus más de 20,000 libros, sus amplias colecciones de cultura y arte popular que acumuló durante toda su vida y sus fotografías con personajes de la cultura nacional. Hoy, a 15 años de estar sin Monsi, sirva esta videocolumna para recordar al así autodenominado defensor de las causas perdidas, pero que aquí lo recordamos como el gran constructor de las causas triunfantes. Carlos Monsiváis nació el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México. En 1954, a la edad de 16 años, realizó la crónica de una manifestación en contra del golpe de Estado que sufría Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala. En dicha manifestación participaron Frida Kahlo y Diego Rivera. Es en ese momento que comienza su carrera como cronista y atento observador de la realidad cultural, política y social de México. Hizo estudios de filosofía y economía en la UNAM. Aunque nunca se tituló en estas carreras, sí recibió 3 doctorados honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y la Universidad Veracruzana. Además de recibir importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo 1978, el Premio Javier Villarrutia 1995, el Premio Príncipe Claus de los Países Bajos 1998 y el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2006, fue un escritor único. Su amplia literatura es un híbrido entre el ensayo y la crónica, y solo publicó una obra de narrativa y 3 biografías referentes a Salvador Novo, Amado Nervo y Octavio Paz. Colaboró en diferentes diarios nacionales y muchos suplementos culturales, en donde igual comentaba sobre personajes de la cultura, de la política y del espectáculo, siempre con un toque irónico y sarcástico. El estilo de Monsiváis es muy peculiar. En realidad, su crónica sarcástica e irónica no es otra cosa más que el retrato de la realidad mexicana. Como él mismo decía, quien no vea la realidad como una gran novela, como un gran espectáculo, pues entonces no sabrá de qué trata la vida. Es necesario ver la realidad en profundidad, en sus detalles cotidianos, en su devenir, para saber lo que la vida nos quiere contar. Por algo, su obra difícilmente se puede clasificar. El escritor y Premio Nobel de Literatura Octavio Paz decía que existen los géneros literarios poesía, cuento, novela, teatro, ensayo, crónica y Carlos Monsiváis, precisamente por su estilo híbrido e inclasificado. Pero de algo sí estoy seguro: es imprescindible leer a Monsiváis para quien quiere entender las tensiones y síntomas de una realidad cambiante, no solo del plano político, cultural y social, sino los aspectos más vitales de la sociedad. Pero, así como su literatura, la que no estaba enclaustrada en un solo aspecto de la vida y que no se encerraba en una posición cómoda desde el privilegio cultural, también su vida fue de militancia política y popular. Como activista y promotor de las causas perdidas, se adelantó mucho a los tiempos.
Hoy es casi normal que las personas luchen por la igualdad de géneros, por el rescate del medio ambiente, por el reconocimiento de los pueblos indígenas, por los derechos de los discapacitados, contra el maltrato de los animales y por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual. Pero en el tiempo en que él vivió, esas agendas eran vistas con desconfianza y contaminantes de la verdadera lucha social. En la época que le tocó luchar, solamente se aceptaba el clasismo y su determinismo económico como elemento a suprimir. Lo demás era herejía del propio movimiento. Todavía, en la actualidad, dentro de la propia izquierda hay personas y organizaciones que no aceptan que la lucha se da en la vida cotidiana, desde el dolor de las víctimas, desde las contradicciones culturales como respuesta a la propia existencia. Todavía hay un sector de la izquierda que aún no sale del binarismo y del dogmatismo simplificador. Bien les hará leer a Monsi. Podríamos decir que Monsiváis es una de las mentes más lúcidas de la intelectualidad mexicana. Era un polímata que, al igual que se sabía la Biblia de memoria o 3000 canciones populares, podía desarrollar cualquier explicación veraz y elocuente sobre todas las cosas. Era un hombre que veía el mundo a través del cine y la lectura, pero también en los detalles de la vida cotidiana. Fue uno de los primeros animalistas, no solo por el amor que le tenía a sus gatos, sino en general a los seres vivos. No solo fue un gran aliado del movimiento feminista, sino también un destacado activista de la diversidad sexual. Fue un indigenista, ambientalista y sobre todo pensador crítico del conservadurismo y las tendencias de derecha. Siempre se puso del lado de los excluidos, de los marginados, de los explotados, tal vez porque él, a su manera, era también un paria, un excluido de la sociedad, primero como niño protestante y después por su condición de homosexual. Tal vez el mensaje más importante que nos dejó es hacernos saber que todos formamos parte de una minoría excluida, porque las mayorías no son sino la suma de las minorías y en última instancia de los individuos con su identidad única e irrepetible, que viven la cultura y por la cultura. Por eso es tan importante para nuestro tiempo la otredad y el respeto por lo diferente, y en ese respeto también por las minorías identitarias y los derechos humanos. Así es como se construye el consenso de las mayorías, desde el derecho a existir de las minorías. Luego entonces se vuelve prioridad el respeto y la tolerancia como cultura política y como vía pacífica de la transformación social. Los seres humanos somos el producto de nuestras condiciones, pero también de nuestra actuación sobre estas. Por eso nuestra identidad se conforma en el mundo que nos toca vivir, con todos los compañeros de vida y los detalles que decoran la existencia, o como él mismo señalaría: sin mis libros me sería imposible vivir, y sin mis gatos también. Los libros no aúllan, ni los gatos proporcionan sabiduría. No podría elegir. Preferiría entonces vivir sin mí. Hasta la próxima.